La transformación del Estado. Capítulo 4. Hay un pasaje necesario de un Estado paternalista hacia un Estado, llamémoslo, democrático. De la misma manera, como lo describe Michel Foucault en Vigilar y castigar, el suplicio público es sustituido por el calabozo y luego por la cárcel moderna de la reformación del individuo. Es cierto, un régimen déspota, dictatorial, autoritario, puede durar cientos de años, pero tarde o temprano cae, y al hacerlo genera más daño estructural que una transición voluntaria hacia otro tipo de Estado. Sencillamente, si el pueblo llegara a derrotar al régimen, es imposible que con esa victoria no tome conciencia de su propia fuerza. Tal vez muchas personas imaginan hoy que el Estado de Derecho moderno y democrático fue producto de la voluntad de la clase gobernante. Esa es una de las grandes habilidades del sistema. Hacernos creer que toda lucha es en vano, que todo retroceso de la opresión, todo avance de la igualdad y la justicia se hubiera dado de todos modos por la benevolencia del rey o del Estado. Para interiorizarse en la importancia de las luchas sociales del pasado, sugiero la lectura de obras como Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Sería muy difícil esperar que, de pronto, toda la población se rebele contra un Estado democrático. Siempre hay un sector conservador que va a salir a defender el orden y con ello se garantiza el monopolio de la fuerza y la violencia. Por algo los órganos represivos del Estado están sujetos a reglas tan rígidas y tanto lavado de cerebro. Por algo terminan seleccionando personas que son capaces de actos brutales, que no cuestionan las órdenes. Siempre los hay, y va para ellos mi profundo desprecio. Tal vez si más personas compartieran ese sentimiento y la claridad de ver al represor en todo uniformado, por más de que no esté reprimiendo en ese instante, tendríamos una chance. A propósito del tema de la autoridad, quiero introducir una cita de Jiddu Krishnamurti de su libro El arte de vivir. Nosotros creamos la autoridad del Estado, de la policía, la autoridad del ideal, la autoridad de la tradición. Quiero hacer algo. Pero mi padre dice, no lo hagas. Tengo que obedecerle. De lo contrario, se enojará y dependo de él para alimentarme. Él me controla mediante el temor, ¿no es así? Por lo tanto, se convierte en mi autoridad. De igual modo, estamos controlados por la tradición. Debes hacer eso y no aquello. Debes vestir tu sari de cierta manera. No debes mirar a los muchachos o a las chicas. La tradición les dice lo que deben hacer, y la tradición, después de todo, es conocimiento, ¿verdad? Están los libros que les dicen lo que hay que hacer, sus padres les dicen lo que hay que hacer, la sociedad y la religión les dicen lo que hay que hacer. ¿Y a ustedes qué les ocurre? Quedan aplastados, abatidos, jamás piensan, jamás actúan y viven vitalmente, porque todas estas cosas les atemorizan. Dicen que tienen que obedecer, de otro modo estarán indefensos. ¿Qué significa esto? Significa que han creado la autoridad a causa de que están buscando un modo seguro de conducirse, una manera segura de vivir. La persecución misma de la seguridad crea autoridad, y así es como nos volvemos meros esclavos, dientes en las ruedas de una maquinaria, viviendo sin ninguna capacidad para pensar, para crear. De esta manera, si no independizamos nuestras mentes de la autoridad, sería muy difícil superar al sistema ya establecido en base a la obediencia. La autoridad, como tal, siempre existirá, incluso en las comunidades más libres que se conocen, o que podamos imaginar. Existe una cultura y un conjunto de tradiciones. Existe una moral. Todas estas cosas son indispensables y son lo que nos hace humanos. Si no hay un Estado y no hay un gobierno, supongamos que hay decisiones tomadas por medio de asambleas, por unanimidad o como sea. Porque no se puede vivir en comunidad sin tomar decisiones colectivas. Estas decisiones tendrán una validez y esa validez es, en sí, una muestra de autoridad. Como siempre, llevar cualquier propuesta al límite absoluto termina quitándole el sentido. Contra toda autoridad. Es una consigna hermosa y correcta en el contexto actual, donde las autoridades están revestidas de un poder institucional que es parte de un Estado. Lo que criticamos es el grado, la magnificación de ese poder, de esa autoridad, su forma arbitraria, su servicio a unos pocos por medio de la explotación.
La anarquía es una fuerza de la entropía, busca destruir la concentración del poder y así repartirlo entre todos. Cuando permitimos que la autoridad avance copando más y más terreno, aprovechándose de nuestros temores, de nuestra necesidad de seguridad, de nuestra pasividad, esa autoridad inevitablemente se va haciendo cada vez mayor, acumula cada vez más poder, más riquezas. Es imposible que ese poder no corrompa. Entonces, es necesario y sano un ejercicio constante de la entropía. Cada tanto hay que volver a empezar, reescribir todos los libretos, volver a pensar todas las reglas de nuevo. La Iglesia ha resistido, a pesar de Copérnico, de Darwin, de Nietzsche y de tantos otros y otras, la gente sigue creyéndole. El capitalismo resiste a pesar de Marx, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Irak, de Vietnam y de la Gran Depresión. Resiste a pesar de todo, a pesar de las demostraciones más contundentes de que es un modelo que nos lleva al colapso ambiental, a pesar de la desigualdad y de las guerras. De la misma forma, la escuela también resiste, por más de que su sistema sigue prácticamente inalterado desde su creación, y los eruditos reformistas se siguen rompiendo la cabeza para entender por qué o para qué. La respuesta es sencilla. Todas estas instituciones resisten porque sirven al poder. No importa que muchos creamos que no sirven a la humanidad, no es su propósito. Las sucesivas dictaduras militares, que cada tanto se guardan para dar lugar a gobiernos democráticos, vuelven cuando hace falta llevar a cabo medidas poco populares. Regresan de ese cajón porque el sistema democrático no les permite ajustar tanto, explotar tanto, matar tanto. Hay ajustes brutales que se han llevado adelante en plena democracia y no han sido fuertemente combatidos. Entonces la dictadura no aparece porque no hace falta. Estas idas y venidas obviamente no son para nada populares y las economías más fuertes lo evitan a toda costa, aunque pueden auspiciarlas en otros países de los que se alimentan. En la Argentina, en las provincias del norte o fuera de los centros urbanos, se vive bastante peor. Y las fuerzas represivas son más brutales. Los gobiernos ni cambian, son como feudos, se parecen mucho más al modelo del Estado paternalista, mientras que en las grandes ciudades se vive en un Estado democrático moderno, donde en general las fuerzas represivas son menos feroces. ¿Por qué esto es así? Es muy interesante, porque realmente no creo que la gente de la periferia sea inferior de alguna manera a la gente de las ciudades. El problema es que el poder central se ve obligado a mantener su máscara de bondad frente al grueso de la población, mientras con el resto puede darse el lujo de ser menos benevolente. Toda esta hipocresía del Estado democrático se cristaliza cuando se apaga la luz y las cámaras apuntan a otro lado. ¿Quién es en realidad? En la ciudad nos avanza de a poco con leyes opresoras de ajuste y flexibilización laboral, pero en el interior, donde quiere aplicar un modelo de saqueo brutal, tiene que recurrir a las viejas recetas del Estado paternalista. En el contexto de conflictos bélicos, ¿de dónde se sacan más reclutas para mandarlos al frente? Se recurre muchas veces al interior y, cuando no, a las poblaciones más desprotegidas de las urbes. De hecho, muchos pensadores han proclamado que este modelo liberal no sería viable sin la desigualdad que les es inherente, que los países ricos no podrían serlo sin explotar a los países pobres. Esto se puede extrapolar igualmente a todos los niveles. Si hay ricos y pobres, ¿es que acaso, bajo este modelo, los ricos podrían seguir siéndolo de no haber nadie a quien explotar? El estado de bienestar nace como respuesta al comunismo. Los genios de arriba se dieron cuenta de que si los obreros eran muy explotados, se generaban las bases para una revolución, y el ejemplo de Rusia no era para nada alentador. Aparece entonces esta idea de reducir la desigualdad y darle más poder adquisitivo a la clase trabajadora. Funcionó de maravillas, pero cuando el peligro de la revolución social había pasado, el Estado, influenciado por sus amigos y dueños, las grandes empresas, empezó a ajustar las clavijas otra vez. Todo lo que consigamos en la época benevolente se hará polvo en el momento en que el Estado decida que ha ido demasiado lejos y se le antoje volver a esclavizarnos un poco más. Sus garantías valen nada, su constitución vale nada. Todas estas promesas solo sirven para cuando el amo está de buen humor. Yo les pregunto a ustedes, cuando los recursos empiecen a escasear, ¿qué creen que hará el Estado con sus garantías? ¿A quién va a beneficiar?
¿A quién reprimirá y abandonará a su suerte? ¿Creen acaso que hará un referendo popular para ver quién se salva y quién muere? Las cosas avanzan rápidamente hacia un colapso ambiental. Y no tenemos mucho poder en este sistema para detenerlo. Las grandes empresas explotadoras de recursos, amigas de los estados, son quienes deciden el futuro de este planeta. ¿Qué se puede discutir con personas que encuentran normal el hecho de que cualquier búsqueda que hacemos en Google esté monitoreada por el FBI? Nuestros celulares nos espían día y noche, mandan información a la web de todos nuestros movimientos, son sensibles a ser accedidos por el Estado para funcionar como micrófonos, cámaras ocultas. En fin, todo esto está normalizado hoy en día. Vivimos en un estado de completo monitoreo y esto no tiene fronteras. Pasa tanto en el primer mundo como en el tercero. Creemos que el Estado democrático es tan benevolente que jamás utilizará estos medios y datos para perjudicar al pueblo. Ese amo al que hemos otorgado la capacidad para hacer el bien y el mal, del que habla Etienne de la Boétie, ese amo no ha olvidado su habilidad de reprimirnos si hace falta. El sector moderadamente reformista de la población, ni hablar de los conservadores, ha perdido el sentido del peligro, ha olvidado que ese amo lo ha sometido durante toda su existencia y lo sigue haciendo. Están anestesiados, dormidos. Hay una fe ciega en que el Estado democrático nos va a dirigir a un futuro mejor, que va a responder a nuestras necesidades, que va a buscar solución a todas las cosas y que lo único que se necesita es nuestra obediencia. Las personas que componen el sector medio de la sociedad, tanto progresistas como conservadores, no encuentran ningún peligro en otorgarle poder al Estado, en ser vigilados, ya que creen nunca harán nada que atraiga la atención de los órganos represivos. Esta ilusión cada tanto se derrumba, como por ejemplo en Rusia actual, donde solo hace un par de años la gente no veía tal vez ningún peligro en que el Estado los vigile. Hoy, cuando te pueden condenar a muchísimos años de prisión por solo un posteo o por estar suscrito a un canal de Telegram contra la guerra, se hace evidente que había y hay mucho que temer. Como corderos, entregamos las llaves de todo al amo, esperando que será benevolente con nosotros por nuestra obediencia. Pero cuando reclama nuestras vidas, ya es tarde para escapar de él. El problema del Estado no es que esté al servicio de la desigualdad, cosa obviamente grave e inhumana, sino que siempre va a ser un organismo al que le delegamos nuestro poder, y con ello nos instrumentalizamos, nos volvemos apáticos con nuestro propio destino como humanidad.